¿Cómo pagará el mundo las consecuencias de las sanciones contra Rusia? El objetivo de las sanciones occidentales se ha alejado de los planes originales de destruir el sistema financiero ruso. Europa y Estados Unidos libran una guerra energética contra Rusia, pero todo el mundo tendrá que responder por ello. Según escribe el experto Lin Boqian, para el diario chino Huangqiu Chibao, el objetivo de las medidas occidentales para frenar los precios del petróleo ruso es intentar golpear los ingresos energéticos de Moscú con el menor costo posible para sí mismos. No obstante, siempre existen factores contribuyentes que hay que tomar en consideración. A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea depende en gran medida del suministro energético ruso. La actual escalada de los precios de la energía ha sido durante mucho tiempo un lastre para Europa. Para Occidente, la consecuencia esperada de la restricción de los precios sería que Rusia se viera obligada a suministrar petróleo a precio de coste, lo que afectaría sus ingresos energéticos y reduciría la inflación en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la imposición de sanciones contra el Kremlin ha provocado roces no solo dentro de la Unión Europea, sino también entre Europa y Estados Unidos, explica la publicación. Estados Unidos deja a Europa con un lío. Estados Unidos y la Unión Europea tienen vínculos energéticos muy diferentes con Rusia porque el comercio energético entre Washington y Moscú no es tan amplio. Además, el efecto de las restricciones de precios puede ser que no sea tan positivo como lo espera Estados Unidos. Por ejemplo, las repetidas presiones occidentales en los últimos 4 meses podrían hacer que Rusia decida abandonar las negociaciones e imponga recortes en la producción de petróleo en respuesta al tope de precios. Según JP Morgan Chase & Co., como último recurso, Moscú podría reducir la producción de petróleo en 5 millones de barriles de petróleo diarios, sin perjudicar gravemente su propia economía. Como resultado, no solo Estados Unidos y Europa tendrían que hacer frente a un posible aumento de los precios del petróleo, sino que una escalada de la guerra energética entre Rusia y Occidente podría provocar cambios fundamentales en la estructura del suministro energético mundial. Una subida de los precios del petróleo en esta situación empeoraría inevitablemente la situación de la actual economía mundial, que está sometida a la presión de una enorme inflación, destaca el diario chino. Por otro lado, si el tope de precios obliga a Moscú a reducir la producción y los precios mundiales de la energía se disparan, esto obviamente no solo afectaría a Europa, Estados Unidos y Rusia sino que también tendría un impacto significativo en la economía mundial. La economía mundial está en juego. Este techo de precios perturbaría aún más la cadena de suministro energético mundial y provocaría una extrema volatilidad en los futuros precios de la energía, lo que a su vez provocaría una mayor inflación mundial y una recuperación económica más lenta, señala el autor explicando cómo el mundo va a responder por las acciones occidentales. Al mismo tiempo, Europa tendrá dificultades para encontrar alternativas al petróleo ruso a corto plazo. Si Moscú, que ya está buscando activamente nuevos compradores, es capaz de abrir nuevos mercados para el petróleo en medio de la crisis, la Unión Europea se mostrará muy cauta ante la idea de cortar el suministro energético de Rusia. Los líderes de los estados del G7, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón, anunciaron, en la cumbre del 26 al 28 de junio, su intención de reducir la dependencia de energía de Rusia y acordaron provisionalmente empezar a limitar los precios del petróleo y el gas ruso. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov,
calificó los planes de imponer un techo a los precios del petróleo ruso como otro elemento de guerra psicológica. Según él, los planes de Occidente no están destinados a hacerse realidad y Moscú encontrará formas de generar ingresos. El conflicto en Ucrania afecta a Texas. Podría haber un colapso eléctrico. Las fuertes temperaturas y la ola de calor que golpean este verano a Texas ponen en riesgo el sistema eléctrico por el aumento de la demanda de energía para operar sistemas domésticos de enfriamiento, advirtieron las autoridades del ramo. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT, por sus siglas en inglés, llamó a la ciudadanía y empresas y negocios a reducir su consumo eléctrico de manera voluntaria entre las 14 y las 20 horas, con miras a proteger el sistema y garantizar reservas energéticas. La ola de calor que se ha asentado en Texas y gran parte del centro de Estados Unidos está provocando un uso incrementado de la electricidad, apuntó el Consejo. La generación eólica está actualmente produciendo significativamente menos que lo que históricamente se ha generado en este mismo periodo de tiempo. Proyecciones actuales muestran que la generación por viento viene a menos del 10% de su capacidad, alertó. Si familias y empresas no colaboran con el ahorro de energía, el sistema eléctrico de Texas podría llegar a un punto crítico y estar a un paso del colapso total, dijeron las autoridades, de acuerdo con información de Bloomberg. Las redes de electricidad a nivel global se enfrentan a grandes retos debido a las olas de calor más intensas, provocadas por el cambio climático. La situación se complica también por la crisis en Europa del Este, que ha agotado los suministros de combustible en el mundo y que ha incrementado a niveles históricos el precio de los energéticos. El gobierno de Estados Unidos no descarta que sucedan apagones desde la zona de los Grandes Lagos hasta la costa oeste. En casi 50 ocasiones el ERCOT ha recurrido a estrategias de conservación de energía desde 2008, enfatizó en un comunicado, para garantizar la operatividad de la red eléctrica. La autoridad texana también llamó a consultar información pública de consejos para ahorrar energía eléctrica, como reducir los grados de aires acondicionados o desconectar aparatos eléctricos durante las horas pico de consumo.